De aquí, hoy vamos a hablar de la humildad y vamos a ver qué es ser una persona humilde. A veces tenemos nuestra propia idea de qué pudiera ser humilde, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice Filipenses 2 del 3 al 9, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como si fueran superiores a sí mismo. No miren cada uno por lo suyo propio, sino que busque cada quien el beneficio de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que también estuvo en Cristo Jesús, el cual, aunque era aún siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo a la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo nos aconseja en Filipenses que no hagamos nada por contienda o vanagloria. Antes de eso, mejor que seamos humildes. Si les soy honesta, hermanas, para mí es difícil. Me gusta mucho pelear, lo reconozco. Entonces, el estar en este tema ha sido primero un reto para mí, porque nada debo de hacer por querer ganar o contender, ni tampoco para recibir o que los demás digan, oh, wow. Entonces dice Pablo, ¿sabes qué, Ana? Mejor, sí, humilde. Pero para entender qué es una persona humilde, vamos a partir del concepto bíblico de humildad. Y el concepto bíblico de la humildad es tener un buen entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. A veces pensamos que humildad es así como que estar más abajo, agachar la cabeza. Pero lo que la Biblia quiere decir con humildad es que entendamos quién es Dios y entendamos quiénes somos nosotros. De ahí vamos a partir en cuanto a lo que es la humildad. Esto nos lleva a reconocer que Dios tiene una obra para nosotros y que Él tiene un propósito para nosotros. Por lo tanto, la humildad nos debe de impulsar a vivir en obediencia a Dios y, importante, someternos a su voluntad. No que Él venga a hacer la de nosotros, sino que nosotros cedamos nuestra voluntad a lo que Él dice. Pero entonces, ¿quién es una persona humilde? Bueno, una persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. En Filipenses 2, en la parte primera del versículo 3, dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria. Así es que, hermanas, tenemos que analizar nuestra motivación, lo que nos mueve a hacer las cosas. Lo que hago es para satisfacer mis intereses, mi amor propio, o para sentirme orgullosa o bien conmigo misma. Si yo estoy actuando de esa manera, o si cualquiera de nosotros actuamos bajo esa premisa, estamos actuando bajo una actitud equivocada. Debemos pedir a Dios que nos ayude a tener los motivos en nuestro corazón, los motivos correctos como el amor, el interés genuino, compasión, que son los que reflejan el corazón del Señor. ¿Qué hace una persona humilde? Considera a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2 en el 3, segunda parte dice, más bien con humildad, considera a los demás como superiores a ti mismo. La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para los demás. No significa menospreciarnos. Humildad no es menospreciarnos, no es lo que la Biblia quiere decir con bajarnos nosotros a decir no valemos nada. No. La Biblia dice que la humildad es que nosotros consideremos a los demás como importantes que son. ¿Por qué? Porque son importantes para Dios. No es que nosotros no valgamos. Humanamente decimos humillarnos, bajarnos para tener a alguien en alto.
Pero humildad no es que nosotros nos bajemos, es que bajemos nuestras actitudes y entendamos que los demás son valiosos para Dios, así como somos valiosos nosotros también. El ser humildes es tratar a los demás mejor que como quisiéramos que nos trataran a nosotros. ¿Qué más hace una persona humilde? Tiene en cuenta los intereses y bienestar de los demás. Cada uno, dice Filipenses 2:4, debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos da una visión más amplia que incluye no solo nuestro bienestar, sino el bienestar de todos los demás que nos rodean. La humildad nos ayuda a pensar cómo podemos ayudar y bendecir al colectivo, la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, los compañeros, a la humanidad. La humildad nos hace sentir parte de que somos algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Si se fijan, hermanos, estamos hablando la humildad en base de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice la palabra del Señor, que así como es Cristo, así debemos de ser nosotros. Así es que, ¿qué más hace una persona humilde? Se esfuerza para ser más como Cristo, para parecerse a Cristo. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. El humilde, la persona humilde, echa a un lado sus emociones y deseos y se concentra más en ser como Jesús. Humanamente no, eso es un choque de ideas. Porque dicen, tú tienes que ser tú, mejorarte, ser, lograr, hacer, brillar, tú. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice, no eres tú, es que tú desinfles quién eres y permitas parecerte, moldearte o tomar la forma de Jesús. Se postra a los pies del Maestro todos los días porque quiere actuar, vivir, pensar y sentir en maneras que lo glorifiquen a Él. Y muy importante, y sabe que por sus propios esfuerzos esto no se puede. Por nuestras propias maneras no se puede. Tiene que ser solo permitiendo que Cristo Jesús sea en nosotros. Eso nos lleva a que la persona humilde no se aferra a sus derechos, títulos o posesiones. Dice Filipenses 2:5 y 6, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás con una posición de superioridad. Él escogió poner de lado su naturaleza divina y venir como humano. Él se identificó con nuestras necesidades y nuestra fragilidad. Jesús mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los demás. Mis hermanas, nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Sé que a veces es difícil, es cansado o nuestro hogar, nuestras actividades demandan mucho de nosotros. Pero aún así el Señor dice que no lo hagamos con nuestras fuerzas, que permitamos que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, ese moldear y cambiar y parecernos a Cristo. Una persona humilde se identifica con los demás y muestra empatía. Dice Filipenses 2:7, por el contrario, Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús, aún siendo Dios, escogió venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. Jesús se identificó con nuestras luchas, con nuestros problemas,
con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras batallas diarias, aún con los anhelos que brotan de nuestro corazón. Él se identificó. Él se hizo sentir lo mismo que nosotros sentimos. ¿Para qué? Para que Él, sintiendo lo mismo y batallando con lo mismo con lo que nosotros batallamos, Él actuar con amor y empatía para mostrarnos el camino de cómo debemos hacerlo nosotros. La persona humilde debe de identificarse con las necesidades y los anhelos de aquellos que nos rodean, verlos como iguales y estimarlos aún más de lo que se estima a sí misma. Obedece a Dios en todo momento. Y al manifestarse como hombre, dice Filipenses 2:8, se humilló Jesús a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. La obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando estaba mirando este tema, hermanas, me acordé de un evento que el Señor me permitió pasar, bueno, a mi esposo y a mí, pero quiero compartir mi experiencia, porque fue donde el Señor trabajó en mi vida. Cuando estábamos en el proceso de nuestro bebé, el niño ya tendría como unos 6 meses, yo creo, y de la joven que nos los había cedido, no sabíamos nada y no había iniciado el proceso de adopción. Entonces, alguien que la conoce me dijo que ella estaba en la ciudad y que le había dicho a su mamá que quería el niño de vuelta, que quería el niño de regreso con ella. Yo estaba en mi trabajo. Le marqué a mi esposo y le comenté. Y me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Luego hablamos. Colgamos. Cada quien por su lado empezó a vivir su propia batalla, orando al Señor. Yo estaba en mi trabajo, sentía que me faltaba el aire, sino por el hecho de no saber qué iba a ser de él, dónde iba a estar, cómo lo iban a cuidar. Para mí fue un terror. El Señor me llevó en esos momentos a confrontar mi temor. Me metí en una oficina sola y empecé a orar y a llorar, diciéndole al Señor que no quería hacer lo que yo quisiera. Yo quería tener al niño, porque nadie lo iba a cuidar o a querer como yo. Pero recuerdo haber dicho en mi dolor, Señor, lo que tú digas, yo te voy a obedecer. No te estoy diciendo esto para hacerte manita de coche y que digas tú, ay, mira qué linda. Bueno, entonces sí te lo voy a dejar porque estás pasando la prueba. Tuve que reconocer que tenía que ser honesta al decirle al Señor, Señor, te lo entrego. Tú cuida a mi hijo donde lo vayas a llevar. Cuida mi corazón. Y lo que tú digas, Señor, yo lo voy a hacer. Le dije a Dios, háblame, Señor. Ahora sí, dime exactamente qué quieres tú que yo haga. Sonó mi teléfono para esto. La familia de esta joven se estuvo comunicando con ella y ella nunca le contestaba a nadie. Nadie sabía nada de ella. Y recibí una llamada de mi esposo y mi esposo me dijo, mira, me dice, mándale un mensaje a la joven. Nosotros teníamos el número de teléfono de ella. Y le digo, pero es que no le contesta a la joven. Y le vas a decir esto. Y dije, bueno, Señor, lo que tú me digas, yo voy a hacer. Porque para esto ya andaba yo desenvainando espadas y queriendo ir al DIF a decir que no, que esto y que van a pelear por mi hijo.
me metí a la oficina y me puse a orar. Mi esposo me habló y mi esposo me dijo, dile esto, escríbele esto. Y Señor, lo que tú me digas, yo le voy a poner. Y mi esposo me dijo, dile, hemos sabido que estás aquí, hemos sabido que quieres al niño de regreso, entendemos, si lo quieres de regreso, nosotros te lo entregamos, no lo vamos a enviar. Tú y nosotros nos vamos a reunir y nosotros en tus brazos vamos a poner ese niño, lo vamos a poner en tus manos, es tuyo y si tenemos un hijo es porque tú nos estás permitiendo tenerlo y estamos agradecidos. Si tú dices quiero a mi hijo de regreso, nosotros le entregamos. Para esto, hermana, ya se imaginarán cómo estaba yo de Magdalena y yo decía, sí, Señor, llorando. Si tú me dices que yo diga eso, yo lo voy a decir. Yo, con todo el dolor de mi corazón, yo lo voy a decir. Me dijo mi esposo, si tú quieres te acompaño al DIF a pelear, pero me dice, ¿sabes qué? Ella es su mamá. Si el niño está con nosotros es porque no puede estar con ella. Lo vamos a entregar y no vamos a pelear por él, porque vamos a dejar la puerta abierta que si ella en algún momento no puede o no quiere, que nosotros seamos su primera opción para que cuidemos al niño. Me dijo, pero ¿sabes qué, corazón? No se va a hacer lo que yo diga. Lo que tú quieras, eso vamos a hacer, me dijo él. Yo dije, no, corazón, lo que tú digas, eso vamos a hacer, porque yo sabía quién lo estaba diciendo. Colgamos y le mandé. Su familia no sabía de ella en meses. Lo envié ese mensaje, ¿qué sería? 2 minutos después, el Señor respondió. Ahora sí que fue como Abraham que subía al monte de Moriah a entregar a mi Isaac. Y la joven dijo, no, dijo, ese niño es de ustedes, ámelo. Nos los entregó y empezó el proceso de adopción, gracias a Dios. Dice la palabra del Señor, Pablo, el Señor a través de Pablo en Filipenses nos enseña que una persona humilde obedece a Dios en todo tiempo, aun cuando sea algo doloroso o que no nos gusta. Esos momentos donde nos cuestan es donde el Señor permite esas heridas como para ir quitando pedacitos del yo, para ahí ir poniendo pedacitos de Cristo, que se vaya formando el carácter, la manera, el pensar y el actuar de Cristo. No digo que sea fácil, cada quien hemos enfrentado nuestras propias batallas, nuestros propios momentos, pero el Señor nos dice, cuando tienes una lucha, cuando es difícil, ahí es el momento en que yo puedo moldearte para hacerte no solo parecida a Jesús, sino para que me des la honra y gloria y puedas ser de testimonio a los demás, puedas enseñarle a los demás también cómo parecerse a Cristo en el obrar diario. Una persona humilde, mi hermana, exalte. Dice Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas por amor. No era un canje buscando conseguir algo o recibir algo, ni de los hombres, ni medallas, ni premios. Jesús hacía todo por obediencia a Dios, porque lo amaba. Él sabía que su recompensa vendría directamente del Padre, y así fue. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué podemos sacar como conclusión, mi amadas hermanas? La persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente, sea aquí en la tierra o sea en su presencia. Si quieres crecer en humildad, mi hermana, sigue el ejemplo de Jesús. Oremos. Amado Padre, en esta mañana a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor,
Tú nos conoces y sabes mejor que nadie que no es fácil, Señor, el parecernos a ti. Pero sé que por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, Señor, pero tú nos dejaste al Espíritu Santo, Señor, que es el que nos mueve, nos motiva, nos enseña, nos ayuda, nos guía, nos sostiene para parecernos a ti. Señor, gracias porque no estamos solas, porque tú nos estás moldeando. No podemos cambiar el pasado o nuestros errores, pero sí podemos, Señor, este día decidir parecernos más a ti. Gracias, Señor, por tu sierva Carmen, Señor, que está en tu presencia, pero que aquí, Señor, tocó tantas vidas. Ella enseñó con su ejemplo, en su familia, en la iglesia, con los niños, con las mujeres, Señor. Gracias, porque ella fue testimonio de lo que es ser una hija del Señor. Sé que